grabar para luego hacer los ajustes, porque la vez pasada tuvimos problema de calidad de imagen. Entonces, vuelvo a hacer un resumen breve. Estamos en Génesis 6 y estamos hablando de aquello que se nos narra ahí, que tiene que ver con cómo los hijos de Dios descendieron y se mezclaron con las hijas de los hombres. Pero decíamos que los hijos de Dios resulta evidente que no eran los hijos de Shem, como en el cristianismo se interpreta tradicionalmente, porque esa mezcla de esas dos especies dio a luz a los nefileos, que es la traducción correcta en el capítulo, en el verso 4, no sé cómo la tienen ustedes, en aquellos días y también después los gigantes quizás está. Los gigantes estaban en la tierra, pero aquí dice los nefileos, Ujú. en otra versión. La verdad fue que esos nefileos, hubo tres generaciones de ellos, Nafalín y otros más, no recuerdo el nombre ahorita, que fue lo que dio eh, paso a todo ese desorden que se generó en aquel momento. Es muy probable que la manipulación genética que estamos nosotros viendo ahorita, que estamos siendo testigos, también ocurrió allá. Por eso la vez pasada dije, cosas que en el tiempo de Noaj estaban ocurriendo, están ocurriendo ahorita y ya vamos para allá. De manera que todos estos personajes, esos ángeles, esos vigilantes caídos, que enseñaron una cantidad de cosas a la humanidad que todavía no era el tiempo de que le enseñaran. Enseñaron el manejo de los metales, el manejo de las armas, a las señoras les enseñó el manejo de los antimonio, maquillaje y todo eso. Y eh, hablábamos también de la mezcla de las raíces como una, un antes, algo eh, previo a lo que conocemos hoy como la farmaquía o la farmacia. No es otra cosa que la mezcla de todos aquellos asuntos que producen en algunos casos dependencias como, bueno, sabemos que son las drogas hoy en día, ¿cierto? Entonces, esta es una condición que había en los días previos a Noé. Obviamente, eh, no fue solamente la perversión sexual que se dio, sino también la contaminación y la perversión de la creación, ¿sí? Todas aquellas figuras mitológicas que nosotros vemos en las historias griegas y romanas de los minotauros y- y- y seres que partes eran animales y partes eran humanos, muy probablemente sucedió, ¿sí? Y debió suceder en aquella época prediluviana. Entonces fue tal la situación que Jehová dijo, no, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente las carnes serán sus días 120 años. Y verso 5 dice, vio entonces Jehová que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y de forma tal y de toda forma, y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente de continuo el mal. Y entonces es cuando él decide traer el diluvio. Entonces, no me voy a detener mucho en esos detalles. Podríamos hablar todo el tiempo sobre estos versos nomás, porque hay muchísimo que investigar al respecto, pero yo les voy a dejar que ustedes lo miren. Tenemos dos temas adicionales en la página conexos con esta para allá, y les invito a que lean el libro de Enoch y los libros de Hazer y de Jubileos, porque ahí hay un poco de información. Bueno, Jubileos no tiene mucho sobre esto, pero sí principalmente el libro de Enoch. Ujú. Entonces, por qué es esto importante? Miren, porque eh, Jesús, Yeshua, hizo un pronunciamiento muy serio que se lo voy a compartir en este momento.
¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, está bien. Ok. Sí. Como en los tiempos de Noah, los tiempos de Noé, el arca de Noé. Entonces, ¿qué sucede allí? Vamos a mirar. A ver, se me perdió esto. Pasó. Ok. Miremoslo por acá entonces. Como en los días de Noé. Yeshua Jesús, a quien de cierto dice en Hechos 3:21, Efa, Pedro está dando un mensaje y dice, hablando de Yeshua, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Yeshua partió y dice que sería retenido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, una gran señal para nosotros de que, de que el regreso de Yeshua está cerca es la restauración de las cosas. Ahora, ¿qué cosas deben ser restauradas? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Restauración de qué? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Miguel, pues hablamos del calendario, de las cosas que después de la partida de Yeshua se desfiguraron. Entre esas, por ejemplo, el retorno de nosotros a la febrea, el despertar, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ujú. Porque mira, mira cómo dice, restauración de todas las cosas de la que habló Dios por boca de sus santos profetas. O sea, los profetas tienen que haber estado hablando algo de que va a suceder una restauración. ¿Sí? Yo creo que se refiere, buenos días, Shabbat Shalom para todos. ¿Sí? Shalom. Yo creo que se refiere a la restauración de la tierra, a la creación misma. Ujú. Restauración de la creación. También. Pero indudablemente, yo tengo aquí varias cosas que probablemente tienen que ver con eso. Uno es la identidad del pueblo de Israel. ¿Sí? Y de hecho, la restauración de la tierra de Israel, porque ellos estuvieron, tanto ellos como nosotros hemos estado en la diáspora todo el tiempo, y entonces apenas sabemos que hacia 1947-48 se establece ya formalmente un pedazo de tierra para ellos en lo que les había sido dado como heredad originalmente, y que ese es el problema que en el presente usted y yo estamos siendo testigos, ya hablaremos un poquito de eso también. Habría entonces restauración de la obediencia a sus instrucciones, a su Torá. ¿Por qué? Porque a lo largo de las generaciones todo esto se distorsionó y se perdió. El judaísmo, por un lado, le añadió una cantidad de cosas y entonces ellos tienen su religión, judaísmo, la Torá con una cantidad de añadidos, pero el cristianismo también tomó la base partiendo de las escrituras y le quitó. Entonces el judaísmo le añadió, pero el cristianismo le quitó y sustituyó, ¿cierto? Entonces cambió el domingo, el Shabbat por el domingo, las fiestas del Señor las reemplazó con celebraciones paganas y una cantidad más de cosas. El nombre del Señor lo cambió, lo quitó,
en fin. Entonces tiene que ser restaurado todo esto, la identidad del pueblo de Israel, la obediencia a la Torá, que es lo que está sucediendo ahorita, la restauración del nombre, ¿sí? Si bien los judíos, por sus razones, decidieron no volver a pronunciar el nombre, sino en ciertas circunstancias nomás, tanto el catolicismo como el cristianismo, que tiene su origen allí, pues usan otro nombre, pero recientemente entonces aparece Nehemia Gordon, que es de origen hebreo, que es Cohen, o sea, es de una familia sacerdotal, y él es un erudito con muchos estudios y ha investigado y para aquí y para allá, y entonces, según lo que él nos muestra, el nombre muy probablemente se pronuncia como Jehová, ¿sí? Y, y encontramos múltiples versos, no voy a hablar sobre eso ahorita, en la escritura que nos ordenan utilizar el nombre. No es Hashem, ni es Dios, ni es el Señor, no. Hay que utilizar el nombre porque ese nombre tiene poder, porque es el nombre que lo va a dar a conocer, es el nombre que la gente va a poder clamar o al que va a poder acudir cuando esté en angustia. ¿Mm? No es Señor, Señor, pero Señor, ¿cuál Señor? No, diríjase al creador del universo, al rey de todo, que se llama Jehová. Jehová es su nombre. Restaurar la credibilidad de su palabra, y en esto viene algo más que voy a ampliar ahorita, que tiene que ver precisamente con cómo hallazgos arqueológicos de este siglo pasado, ahorita reciente, demuestran que todo lo que dice la escritura es verdad. Restauración del Shabbat. Entonces, esto es lo que ha estado surgiendo. Mire, hay cantidad de personas, algunos de ustedes lo han experimentado así, que aún en sueños, que tuvieron sueños diciéndole, donde el Señor le decía, guarda el Shabbat. Y entonces personas que comienzan a investigar y así hemos sido contactados nosotros, mire, yo tuve un sueño o tengo una inquietud, siento que debo guardar el Shabbat, pero no entiendo qué es eso y por qué. Entonces con gusto les hemos ayudado en ese sentido. Restaurar las fiestas de Jehová para hacer lo que él dijo, ¿no? No vamos a acercarnos a él según nuestro punto de vista, sino como él dice que nos debemos acercar. Y restaurar el calendario, porque el calendario que tenemos sabemos que es de origen romano, modificado después por el Papa Gregorio, y, y ese calendario que es meramente solar, no lunisolar como es el calendario bíblico, pues nos ha desfasado de los tiempos de Dios. Por eso celebramos los años nuevos dizque en enero, cuando eso no tiene nada que ver, y bueno, totalmente perdidos en eso. Entonces, por lo menos estas son cosas que debe incluir esa restauración de la que habló Kefa, la que habló Pedro, ¿sí? Y ustedes y yo estamos siendo testigos de que esto está ocurriendo. Esto nunca había sucedido en las generaciones anteriores. Todo esto junto, ¿sí? De pronto, había habido alguna de estas cosas. Los adventistas en el siglo XVIII restauraron la celebración del Shabbat y las fiestas, pero luego otra vez se perdieron. En este momento solamente celebran el Shabbat, al igual que lo celebra el cristianismo el domingo. Nada relevante. Entonces, una de las cosas que tiene que ver con este punto de la credibilidad de su palabra tiene que ver con el arca de Noé, que precisamente nos ocupa en esta porción de la escritura para leer esta semana, ¿sí? No voy a entrar a leer porque son 4 capítulos, usted puede leerlo con calma, pero en el proceso de leerlo, de leer esa porción, le ruego que se fije en detalles muy importantes. ¿Mm? Observaron, por ejemplo, voy a preguntar para que ustedes participen, ¿sí?
¿Han observado en qué fecha comenzó y terminó el diluvio? Del día 17 del segundo mes. ¿Y eso qué es? Estamos ¿A qué hablando corresponde? de el segundo, no, pero Corresponde a la segunda Pascua. a la segunda Pascua, pero bueno, sí, a esa semana, sí. A la semana de la segunda Pascua, porque la Pascua, segunda Pascua sería el 14 del segundo mes por la noche, y estamos hablando que arranca el 17. Es como la semana equivalente a panes sin levadura de la segunda Pascua. La razón por la que algunos que han estudiado el asunto dicen por qué pudo haber sido allí es que quizás eh, Matusalén, que era uno Justos. de los justos, pudo haber muerto y ante el asunto de tenerlo que enterrar, no está en condiciones de celebrar el Pesaj, de celebrar la Pascua. Usted mira, pero es que todavía no había sido dada la Pascua. Sí, no había sido dada de una manera formal en Éxodo, pero todas estas cosas que suceden allí nos dan a entender que esas fechas ya eran conocidas por aquella generación. ¿No? Y probablemente si Noah estaba impuro a causa de enterrar a su padre, estar en contacto con cadáver, todo esto, pospone la Pascua, celebra el Pesaj después y entonces hasta después de haber celebrado el Pesaj entra en el arca. Es una inferencia, eso no está escrito. ¿A alguien se le ocurrió dar esa explicación? Es posible que sí, es posible que no. Lo cierto es que cuando termina el diluvio, y cuándo salen del arca. Termina el día 27 del segundo mes del año siguiente. ¿El día qué? Pero el 27 del segundo mes. ¿Qué pasó el primer día del siguiente año? Del primer día del primer mes. Fue que las Bueno, aguas se secaron, dice. bueno, todos esos detalles es lo que yo le sugiero que lea con atención. Porque mire, el problema es que nosotros leemos el relato y como ya más o menos nos lo sabemos de memoria por las películas que nos han mostrado, ¿cierto? Entonces, esas imágenes nos impiden ver lo que hay en el texto. Se tiene que desprogramarse de todo lo que ha leído y, eh, y realmente fijarse en lo que está escrito, en lo que dice allí. Observe las fechas son clave, ¿sí? Son clave para que usted pueda entender ciertas cosas y para que pueda hacer conexiones con otros eventos que hay en la escritura y otros asuntos que Dios revela a lo largo de toda la escritura. Em, Eso es importante. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque si bien algunos han intentado decir que encontraron el arca, realmente hubo una persona que sí hizo una investigación seria y que finalmente encontró el lugar del arca, ¿sí? La ubicación del arca en Turquía. La historia es larga, otra vez no se la puedo contar ahorita. Esta es una imagen que tomaron satelital. Primero tomaron unas imágenes satelitales que mostraron que había algo de una forma inusual en ese lugar. Entonces, posteriormente, eso fueron años y años de investigación hasta que finalmente
encuentran esto y han hecho una serie de lecturas con aparatos electrónicos y de ultrasonido y todo esto para encontrar qué era lo que realmente había allí, y encontraron que sí, que este es un bote. La estructura, que ya está petrificada, no está hecha de una manera regular y corresponde a algo hecho por el hombre, o sea, es algo que es imposible que haya surgido per se, por sí misma en la naturaleza. Este es el monte, Ararat. el monte Ararat, y probablemente el arca que paró allí posteriormente descendió como una milla que fue arrastrada y vino a encallar en este lugar. Todas esas investigaciones están hechas con lujo de detalles, y en este momento el gobierno de Turquía eh, reconoció que ese lugar era realmente histórico, arqueológico, muy importante, y ellos tienen allí un centro de investigación que todavía siguen buscando y encontrando cosas. Por ejemplo, en los alrededores han encontrado cosas como esta, ¿sí? Estas piedras que tienen todas evidencias de haber sido utilizadas como anclas. Incluso aquí, no sé si alcanzan ustedes a ver, hay unas cruces, a ver si se ven en otras, unas cruces que muestra que desde el tiempo antiguo la gente ha asociado ese lugar con el arca de Noé. En esta se ve un poco más claro, ¿sí? Estas son cruces de la época de los cruzados, que seguramente cuando iban por allá, pues los señalaban como tales. Esta es la manera como probablemente se utilizaron esas piedras para darle estabilidad al arca mientras estaba navegando, ¿no? Esas eran unas piedras enormes, como vieron aquí. Mira el tamaño. La persona está ahí al lado, entonces observe. Probablemente eran estas piedras las que estaban allí, siendo utilizadas a manera de contrapeso según la instrucción que Dios le debió dar a Noah, ¿no? Para que realizara todo eso. Entonces, preguntas hasta ahí. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante ese hallazgo? Confirma el relato bíblico, principalmente. Confirma el relato bíblico. ¿Y no les parece extraño que en esta época esté saliendo eso a la luz? O sea, conecte esto con aquel versículo de la restauración de todas las cosas. Ahora, no fue solamente esto lo que encontró este Ron Wyatt, que por cierto, Ron Wyatt era una persona que trabajaba, un radiólogo, no era arqueólogo profesional, sino aficionado, pero ese es el tipo de persona que uno diría, Dios le muestra las cosas a personas así, porque Ron Wyatt, de su propio dinero, él trabajaba 6 meses terriblemente fuertemente aquí en Estados Unidos, ahorraba y se iba, y con su propio dinero financiaba todas esas investigaciones. Comenzó yéndose con sus hijos pequeñitos y sus hijos lo acompañaron toda la vida. Él fue el que posteriormente encontró el Arca del Pacto allá en, eh, en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Encontró las ciudades de Sodoma y Gomorra, los restos de Sodoma y Gomorra, que posteriormente Michael Root fue allá, hizo unos videos también, y encontró igualmente el lugar del paso de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo, y fueron a la parte del fondo del mar, y allí encontraron que sí, efectivamente hay evidencias de carruajes egipcios,
sepultados y cubiertos por coral. Entonces, todas esas historias que a nosotros nos narraron cuando éramos niños y que nosotros seguramente les narramos a nuestros hijos como cuentos, ven, te cuento una historia antes de dormirte. Y vino el faraón, y entonces los carros, y Noé, y bueno, todo eso, resulta que son ciertas y que están las evidencias ahí. ¿Mm? Quiero decir, cuando nosotros encontramos este tipo de cosas, eso nos muestra no solamente la seriedad de la palabra de Jehová, sino que el hecho de que haya salido eso a la luz en esta época nos debe poner alertas, porque se está cumpliendo aquello de la restauración de todas las cosas. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas, comentarios sobre eso? ¿Cuál fue la señal del pacto que hizo Jehová con Noah? El arco en las nubes. El arco iris. Ujú. ¿Y qué ha pasado con el arco iris? Lo han transformado a ser el símbolo del grupo LGTBI XYZ. XYZ. No, no lo han transformado, se lo han apropiado. Se lo han apropiado, que es otra cosa. ¿Y eso qué le dice a usted? Que también va a ser restaurado. Han tergiversado el significado del símbolo. Y eso es lo que me llama la atención porque siempre hemos estado acostumbrados a que Satanás tergiversó todo y es experto en eso, pero es muy diferente ver una evidencia actual de cómo actúa él, de cómo lo hace. Correcto, gracias. Entonces lo que estamos viendo es la perversión de la revelación de Jehová ante nuestros ojos. Usted y yo estamos siendo testigos de eso. ¿Sí? Entonces sí se puede pervertir la verdad, sí se puede contaminar la verdad. Y no solamente en eso, estamos diciendo, en este momento ya no es un secreto toda la manipulación que se está haciendo de los alimentos. Probablemente muchas de las enfermedades que usted tenga o que sus allegados tienen está relacionada directamente con la comida industrializada, con la alteración de los animales. ¿Qué me dicen del asunto del transgénero? Este gobierno aquí está financiando abiertamente. En estos días salió a la luz eso públicamente, abiertamente. El gobierno financiaba a cualquier militar que quisiera cambiar su género, cambiar su sexo. Le financia las operaciones. Digo, oiga, pero ¿cómo así? ¿Usted se da cuenta de lo que está sucediendo realmente? ¿Se está dando cuenta del adoctrinamiento que se está haciendo en las escuelas con los niños? ¿Usted ha verificado qué materiales se están usando con sus hijos allá donde usted lo manda que estudie? Porque este sistema nos ha entrenado para que entreguemos los hijos al sistema, ¿no? Anteriormente los padres educaban a los hijos. No, confiamos de que, sí, hay una escuela, hay un colegio, hay lo que sea, entonces yo lo mando allá, hay un jardín infantil y entonces los chicos se mandan allí, pero hay materiales para los niños pequeñitos que todavía no pueden leer,
donde ellos ya pueden ver los dos niños besándose o las dos niñas besándose o tomándose los genitales, explorándose mutuamente, desde chiquiticos. Y a los chicos los entrenan, porque eso es noticia aquí en los Estados Unidos, ya ha habido varios casos, para que si ellos sienten una inclinación a los 6, 7 años por ser del otro sexo, no se lo digan a los papás. Y los maestros tienen la obligación de darles el soporte y de ayudar a que se dé esa transición de género. Entonces, aún están operando a los chicos sin el consentimiento de los padres. Y ahorita ya sale una ley, creo que es en California, que si los padres no apoyan esas decisiones de los hijos, se los quitan. ¿Me entiende? Entonces, ¿para dónde vamos? Esto que está sucediendo es lo mismo de los días de Noé, como en los días de Noé. ¿Mm? Estamos viendo todo eso. Henry, Dayan. Shabbat Shalom para todos. Gracias, Miguel Ángel. Que tengo una inquietud sobre, digamos, la traducción del arco iris. ¿Por qué? Porque si yo voy a Génesis 9:13, dice, el Señor dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Por lo menos en esta versión de Reina Valera no aparece Iris. Yo tengo entendido que Iris es el nombre de una diosa de la mitología griega que representa, digamos, arcos y de colores. Sí encuentro Iris en Ezequiel 1:27, pero normalmente en Génesis 9, que habla del arco, y ahí hacia adelante también algunos, no habla del arco iris, sino que habla simplemente de mi arco, el arco del pacto, el acto. Entonces no sé si la palabra, si el iris sea algo posterior, porque también habla de resplandor de luz, de lo que se forma cuando llueve, ¿cierto? Con el sol. Pero sí me queda duda es de que desde un comienzo la palabra era iris. No sé si hay alguien conozca algo más al respecto, porque por lo menos en la versión Reina Valera sí, pues no aparece iris, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, no sé qué hay Pero sobre eso. sí, nosotros lo conocemos como el arco iris por la multiplicidad de colores que tiene, obviamente. Y allí dice, en el verso 14, cuando acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Acordaré de mi pacto. Y sabemos que el arco iris aparece solamente cuando hay lluvia y uno está posicionado de tal manera entre la lluvia y el sol que puede ver el arco, que a propósito el arco es el reflejo de la bóveda celeste, ¿sí? Y eso es asunto de la tierra plana. Dayan. No, quería mencionar, Miguel, respecto a los niños, que no solamente es que lo esconden de los papás que el niño tiene cierta inclinación y los ayudan a que se puedan operar sin el consentimiento de los padres, sino que las mismas mamás, al ver que el niño pequeñito agarra una muñeca, inmediatamente ya va al médico para comenzar su transición porque le gustan las muñecas, entonces este niño ha nacido en el cuerpo equivocado. Entonces vemos que los padres tienen un lavado cerebral profundo, que la verdad que yo ya no sé si es que eso tenga retorno. Bueno, son los efectos del desconocimiento de la palabra de Jehová. La realidad es esa. Porque mire, uno ve gente preguntando cosas tan obvias que si tan solo tuvieran un poquito de conocimiento de la palabra se despejarían absolutamente, ¿sí? Pero
La gente pregunta, ¿está bien que yo le sea infiel a mi marido? Por favor. Hay cosas que no, que uno no debe preguntar porque, bueno, a menos que la ignorancia sea tal que lo lleven a eso. Manuel, Manuel Sí, Rojas. y él es, volviendo al tema del arco, y pues también pues lo que decía Don Henry, pues porque yo también estaba inquieto hace algunos años con ese tema, pues alguien también me inquietó con ese nombre arcoíris. Pero entonces también me surge otra duda, o sea, ¿por qué asumimos que eso que vemos en el cielo de colores es el arco que el Padre, digamos que, o esa fue la señal? Porque es que dice la escritura, por lo menos el verso 15 dice que y me acordaré de mi pacto entre él y vosotros, y entre todos el viviente, entre toda carne, y no habrá más agua de diluvio. Dice, estará pues el arco en la nube, y lo miraré para recordar el pacto, ¿verdad? Era algo para que el Padre lo mirara, no le dijo para que ustedes miren cada vez que aparece. Pues no sé por qué asumimos entonces que eso que vemos en las nubes es pues obviamente ahorita uno lo ve y uno se pone todo romántico y dice, ay, sí, mira, yo me acuerdo del diluvio con eso que, pues, lo que vemos ahí, pero pues, ¿por qué asumimos que era una señal que íbamos a ver nosotros los hombres cuando la escritura dice, me acordaré, lo miraré y me acordaré? Ujú. Sí, yo creo que la respuesta está en el verso 14, ¿no? Lo que vimos, acontecerá que cuando hagan venir las nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, se verá. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene si nosotros no lo vamos a ver? ¿Qué sentido tiene ponerlo allí si solamente él lo va a ver? ¿Sí? Entonces, me parece y está asociado con el asunto del agua, con el asunto de la lluvia. Entonces, sí, efectivamente tiene ese efecto que dice Manuel, que uno cuando lo mira, ya porque estamos instruidos al respecto, sabemos que es una señal de un pacto que hubo. Y fue un pacto, dice, no solamente con Noé, sino en general, ¿sí? Con todo ser viviente. Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está entre vosotros por todas las generaciones. O sea, este pacto no es solamente con Abraham, todavía no existía. Es con todas las generaciones de todas las edades de toda la tierra, porque toda la tierra fue afectada por eso. Fue un juicio universal, ¿no? De José Manuel. Sí, pues de pronto sobre lo que decía Manuel es que nosotros como humanos pues siempre tendemos a olvidar los pactos, las promesas, los juramentos, eh, y esa es parte de la función, ¿no? Que nos acordemos de eso y no sé si funcionará igual hacia el lado de Dios, que Él también necesite verlo para recordarlo. Sobre todo me imagino yo en esos momentos de chispa en que quiere volver a borrarnos a todos de la faz. Pero Aparece. tenía o en estos días me surgió una pregunta porque estaba justamente pensando en el tema del arco iris, y es cómo era antes o qué tuvo que cambiar Dios eh, antes del diluvio y antes de establecer el arco iris como el símbolo del pacto. O sea, las generaciones hacia atrás, en teoría, entonces no lo tenían. Ujú. No sé, si no lo tenían físicamente o químicamente, ¿qué tuvo que alterar o en la lluvia o en el sol o en la bóveda para que de ahí en adelante sí lo viéramos? Hasta el agua pudo haber cambiado, no lo sé. Ujú. Aquí hablamos bueno, no nos vamos a meter en el cuento del heliocentrismo, obviamente, pero sí hay unas propuestas de respuesta, ¿sí? Y es que, según lo que dice en el Génesis al comienzo, no llovía en la tierra, sino había un vapor que subía y mantenía todo en
en una situación perfecta, como de un invernadero donde la temperatura y todo era ideal, ¿sí? A raíz del diluvio, entonces, quien propone esto fueron rotas las fuentes del grande abismo y las bóvedas del cielo. O sea, la creación está hecha de manera que en la parte de arriba hay una bóveda de agua, o había, probablemente parece que todavía está ahí. Y al ser rotas esas fuentes de ese gran abismo, tanto de abajo como de arriba, cae toda esa cantidad de agua formidable que inunda la tierra de tal manera que hasta los montes más altos fueron cubiertos 7 metros arriba, 7 metros y pico arriba. A partir de allí parece que entonces es que se genera la lluvia, porque entonces habla de que no faltarán las estaciones, no faltará el invierno, el verano, no faltará la cosecha, la siembra y la cosecha, ¿sí? Y pareciera entonces que a partir de allí surge eso, ¿sí? Surge la lluvia como nosotros la conocemos, el fenómeno como tal, todo el proceso que se da regularmente, y esa sería la respuesta por la cual aparece el arco iris a partir de allí. No tiene que ver con el cuento de lo otro adicional del sistema heliocéntrico, ¿no? Que entonces porque hubo esa caída de agua, el eje de la Tierra se inclinó y entonces se formaron las estaciones y que la Tierra como es una pelota, no sé qué, no hay caso. Se habla muy claramente en la escritura de que hay una bóveda celeste y, y todo en la escritura da a entender que la Tierra realmente es plana, no que es una pelota viajando por el espacio. Supuestamente en este momento, según esa teoría, vamos viajando a no sé cuántos miles de kilómetros ustedes y yo y ni siquiera nos, nos espelucamos y bueno, yo no. No salimos despedidos por esa velocidad y bueno, una cantidad más de cosas que se plantean, que si solamente la gente se pone a pensar en lo que eso significa que la Tierra sea así, que gira alrededor del Sol, cuando lo que dice la Escritura es que el Sol fue puesto para alumbrar la Tierra, ¿sí? Las lumbreras fueron hechas en función de la Tierra, no que la Tierra está en función del Sol. Y todo eso cambia el orden absoluto de lo que uno ha aprendido y lo han entrenado a aceptar, ¿sí? Pero si usted lee la escritura otra vez, quítese las gafas de las películas que ha visto, de los cuentos que le han echado, de los mapamundis que ha visto, usted se va a dar cuenta de que hay otra verdad ahí. Y que esa verdad, la verdad de la Tierra plana, solo lo menciono tangencialmente, un día podemos volver a charlar sobre eso si lo desean. La verdad de la Tierra plana lo que revela es la grandeza de Jehová y la importancia nuestra en la creación. Por lo contrario, el sistema heliocéntrico nos deja a nosotros convertidos en unos microbios que volamos en un planeta que es apenas una mota de polvo cósmico entre todas las galaxias y todos los millones de planetas. No somos nadie, no somos nada. Entonces, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Esa, en esencia, es la diferencia entre esas dos concepciones. Cuando nosotros creemos que la Tierra está bajo una bóveda celeste, que de aquí no se puede salir, ¿sí? Que estamos confinados porque Dios tiene el control de esto, entonces no solamente tenemos un sentido de seguridad, de protección, sino que nos engrandecemos al lugar que el Padre nos puso como corona de la creación suya, ¿sí? Y dejamos de ser simplemente aquel microbio por ahí, temporal, que se pierde. David, Sandra y Erika, adelante. Espero haberlos Bueno, inquietado. sí, por supuesto. Bueno, atendiendo a lo que se ha dicho, uno puede especular respecto a algunas respuestas
acerca de las cosas que vemos. Sin embargo, cuando uno mira la grandeza de la creación, uno se siente pasmado frente a la grandeza de nuestro Creador, de Jehová. Respecto del arco iris, o del arco, como queramos llamarle, bueno, fue un pacto, y un pacto es entre dos. No existen autopactos, salvo cuando uno se propone hacer algo consigo mismo. Pero en la Escritura encontramos que el pacto es entre Dios, el Creador, y sus criaturas. Y en el caso del arco, ese pacto no tiene que ver con alguna promesa en particular respecto de la humanidad, sino que el pacto que se refleja ahí es que el Creador determina no destruir nunca más a la humanidad a través de un diluvio. ¿Ya? Y como dijo un amigo hace un rato, no es que nuestro Creador sufra de Alzheimer, que se olvida y capaz de una de esas nos destruye de nuevo porque se olvidó y al ver el arco se recordó. No se trata de eso, sino que más que nada una señal de que hay una relación entre su palabra comprometida y el amor que él tiene por su creación. Porque pudo haber destruido todo, incluido a Noé, sus hijos y los 8 que estaban en el arca. Podría haberlo destruido a todo. Pero había una necesidad de mantener lo que él mismo había creado, la humanidad. Ahora, el mismo Shabbat también es una señal de identidad que tenemos con nuestro Creador. Yo he pensado esto, bastaba haber hecho todo en 6 días y se acabó, está todo hecho. Sin embargo, especialmente el Creador hizo un día adicional y lo santificó y lo consagró para el descanso. Y eso demuestra cuánto amor tiene por su creación. Y algo más que me he dado cuenta, que cuando el 6º día crea al hombre, lo primero que hace, lo introduce en el descanso, en el reposo. Lo enseñó a descansar, luego a trabajar. Entonces es algo extraordinario ver que todas las cosas que están frente a nuestros ojos, aún siendo bellas, siendo maravillosas, están contaminadas. ¿Cuánto más sería la perfección total? Es algo que a mí me hace pensar. ¿Cuánto sería la creación antes de la caída en términos de belleza? Si ahora, con todas las cosas que pasan, vamos a una montaña, vamos a la orilla del mar, vamos a un bosque, vemos una criatura, vemos una flor, una planta, un árbol, un ave, y encontramos que hay algo maravilloso. ¿Cuánto más sería antes que la creación también estuviese sujeta a esta misma condición de la humanidad? Gracias, Miguel Ángel. Sí, David, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Gracias, David. ¿Sandra? sí. Justo mientras ibas narrando, recordé que cuando niña íbamos a un lugar aquí en el campo y tú encuentras entre las piedras caracoles, conchitas de abanico, un montón de esas cosas petrificadas y tú te preguntas por cómo es que llegaron a ese lugar, ¿no? Bueno, en esa época las recogíamos nada más y veíamos a ver quién tiene las más bonitas, ¿no? Pero a estas alturas uno dice, uy, tú en mi mano una evidencia, que bueno, al momento creo que ya se desaparecieron porque todos los niños andábamos recogiéndolas, pero decías, ¿cómo es que llegaron hasta acá? No encuentras una explicación, bueno, porque es altura, ¿no? Es altura, y agua cerca no hay, ¿no? Entonces, eso les quería compartir. Sí, de hecho, en Colombia, que tiene esa misma cordillera, en la parte central, hay un lugar que se llama Villa de Leyva. Y con Laura estuvimos allá cuando era niña y ahí se encuentran las conchas de mar. Por favor, el mar está a 2 cordilleras más afuera y no hay forma de justificar que eso esté ahí. Nosotros encontramos, incluso por aquí tenemos Están guardadas. algunas cosas de esas. Inexplicablemente están ahí. Entonces, o usted
Se come el cuento de la evolución, porque para justificar eso entonces hay que decir que esto tiene millones de años, o más sencillo, cree que sí hubo un diluvio, ¿sí? Que realmente en ese proceso de esa inundación hubo un reordenamiento de la geografía mundial, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios hace surgir las cordilleras, los montes, las montañas, los valles, se crean los desniveles para que los ríos fluyan, se crea todo eso de una manera espectacular en ese trance, que fue, según lo que vemos ahí, fue de un año. ¿Mm? No es de millones de años, fue de un año. Ujú. Usted cuando va, si han visto fotografías o han podido ir al Cañón del Colorado, que tiene una profundidad enorme, claro, la historia que se vende es que esto fue labrado por un río, que es el que está allá abajo, y el río comenzó a pasar y pasar y pasar y fue cavando en la roca, la roca, la roca. Entonces, para cavar los cientos de metros que tiene ese cañón, pues tienen que haber pasado millones de años, ¿sí? Cuando haciendo otros tipo de análisis, la evidencia es que eso sucedió en un momento, en un tiempo corto. Entonces sí, ustedes, así como dice Sandra, tenemos evidencias que podemos sopesar y que debemos sopesar. Dayan. Sí, Miguel, leemos lo que estás diciendo, que fueron 1000 años, ¿no? Aproximadamente. Y cómo tomamos en cuenta cuando se menciona que para Jehová un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Se podría aplicar ahí o no? Pues lo que tenemos nosotros es claramente la duración de un año de la vida de Noah, porque dice, Ujú. él tenía 600 años, al año 601 de la vida de Noé, paró el diluvio y comenzó todo el proceso, ¿sí? De salir y todo lo que se nos narra en esos capítulos. Resulta muy interesante que el padre hubiera instruido a Noah a albergar 7 parejas de animales limpios. Ahora, ¿cómo fue? ¿Noé salió con los hijos a cazar los animales y traerlos? ¿Cómo fue eso? ¿Qué leen ustedes ahí? Llegaron solos, porque Jehová les colocó en su intento de ir hacia el arca. Llegaron, ¿no? Y llegaron los animales, solo que Noé tenía que hacerlos entrar y conseguir todo el animal, el forraje y todo el alimento que necesitaba para ellos. A propósito, este Ron Wyatt que hizo el descubrimiento de Sarka, él cavó un túnel allí en ese lugar que les mostré y encontró que había estiércol petrificado, que había restos de cabellos de animales y de personas también, y todo eso lo sacaron y lo analizaron. Entonces, todavía hay gente que dice, no, pero eso puede ser. Por favor, hay evidencias contundentes de que es el lugar, de que es el arca, porque coincide con la descripción que hay en la escritura, en las medidas y todo, y coincide el diseño y todo lo demás. Entonces, sí, Jehová trajo los animales. Ahora, este ya es un pensamiento mío, ¿sí? Pero es probable que, ¿por qué el Padre destruyó también los animales? Porque uno dice, bueno, pero los animales, ¿qué culpa? No, probablemente los animales también estaban contaminados y pervertidos. No sabemos qué tanto desarrollo científico hubieran tenido que les hubiera permitido alterar la genética de esos animales. Pero así como hubo gigantes que eran genéticamente diferentes de los seres humanos porque se habían mezclado con aquellos seres,
Les dije al comienzo que era probable que todos esos minotauros y otras figuras que aparecen en la mitología hubieran realmente existido en ese tiempo prediluviano. Y quizás muchos animales estuvieran contaminados también, de manera que yo lo que entendería es que Jehová hace venir los animales que todavía están limpios, porque a todas estas Noah, dice, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué significa eso? Que Noah no venía de una descendencia que se hubiera mezclado con aquellos seres. Él era limpio en su genética en ese sentido. ¿Mm? Y entonces, cosa que no se podía decir de los otros animales. Entonces, probablemente pienso yo que quizás por eso no podía Noé salir a tratar de cazar animales y de encerrarlos para traerlos. Hubiera sido un trabajo monstruoso, todo eso, pero que Jehová los hizo venir por parejas. Sin embargo, le dice, de los animales puros meterás 7 parejas. ¿Qué le dice eso a usted entonces? Manuel Lina. Miguel, es que tengo una pregunta con respecto a eso del alimento. Porque, ¿qué se sabe al respecto? ¿Por qué cambió la dieta o por qué el padre vuelve después del diluvio y le da instrucción a Noah y a sus hijos de lo que pueden comer? Si ya antes había una diferenciación, por ejemplo, con la pareja de los animales limpios y no limpios, ya Noah sabía qué era limpio y qué no. Porque vuelve en el capítulo 9 y le dice, todo lo que se mueve y vive le será para alimento, ojo con la sangre, y no sé, ¿por qué cambió la dieta? Sí, la respuesta que haya es, otra vez les digo, lo que la gente investiga y analiza. ¿Mm? Porque no hay una cuestión diáfana en la escritura. Cuando el hombre, antes del diluvio, cuando el clima era perfecto, aquel tipo invernadero de humedad, de calor, de temperaturas no variables, no había estaciones, todo era ideal y por eso prospera toda esa maldad, ¿no? El hombre no tiene que esforzarse mucho, simplemente tiene el tiempo libre para crear imaginarse todas las cosas, que es lo que dice la escritura también. Dice el pensamiento del corazón en el 6:5, el pensamiento del corazón del hombre es zona de continuo el mal. Pareciera que ese entorno favorable lo conduce a eso, que es lo que vemos hoy en día también. Cuando la gente tiene ingresos suficientes y puede darse gusto en todo, entonces comienza a explorar niveles de maldad, de perversión y cae en unos abismos terribles, ¿no? Porque no tiene que trabajar para buscar el pan de cada día. Entonces, pareciera que al haber ese cambio dramático por el diluvio, que surgen entonces todo este asunto de las estaciones a partir de allí, las necesidades de alimentación del ser humano cambian. Ahora necesita consumir grasas, necesita consumir carnes, necesita carbohidratos, bueno, más que carbohidratos, proteínas y todo eso. Ese es uno de los argumentos que hay, ¿no? Ahora sí queda, obviamente, la pregunta de por qué el Señor le dice todo lo que se muere, todo lo que se mueve os será para alimento. ¿No? Porque uno dice, pero Noah ya sabía cuáles eran los animales limpios. La instrucción es clara, ¿no? Él tuvo que haberle explicado a Noah, mira, estos animales son puros, estos son impuros. Ahora, ¿qué entendió Noah? Es lo que no sabemos cuando se le dice, todo lo que se mueve os será para alimento. ¿Sí? Pensaría que los insectos, las cucarachas, las culebras, cuanto bicho, que es lo que hoy interpreta la gente, nos podemos comer lo que sea o
o qué entendió. Y eso sí es una incógnita que nadie la puede resolver. Sí. La regulación es explícita, entonces es no coman sangre, carne con su sangre. Cómanse lo que quieran, pero no la sangre. Y si habremos sido desobedientes, que hasta usted y yo en algún momento comimos lo que se llamaba rellena, ¿no? Que es sangre. Y hay gente que se toma la sangre por vasos porque la consideran saludable. De ahí obviamente surge toda la discusión y la polémica respecto de las transfusiones de sangre y todo lo demás que no vamos a tocar. José Manuel. Sí, es que el tema que tú dijiste de los animales, hasta qué punto se han podido contaminar o la misma creación pervertir, yo nunca lo había visto hacia atrás del diluvio, pero sí hacia adelante, porque yo no sé si esté equivocado, pero a mí me parece imposible que Noé hubiera podido meter en el arca la cantidad de animales, especies y subespecies que hay hoy en día. Para ponerlo de una forma más entendible a nuestros días. Si ustedes miran la cantidad de razas de perros que existen hoy en día, eso prácticamente hubiera ocupado un cuarto del arca, solamente con los perros, ¿sí? Tienes Porque el razón. hombre ha venido modificando y a propósito, no, queremos un perro más delgado, más alto, más bajito, más fuerte, más lo que sea. Yo no sé hasta qué punto hoy en día la cantidad de animales que hay obedecen también a eso, a cruces de especies que no se deben hacer, bien sea de forma natural o no, pero era imposible que no hubiera podido meter todos los animales que hoy existen. Sí, pero dices bien, porque son especies, ¿no? O sea, dentro de las especies hay multitud de razas. Por ejemplo, en el caso de los perros, en el caso de los caballos, del ganado vacuno, todo eso, que el hombre manipula todo esto con el propósito de tener vacas que produzcan más leche, vacas que solo sean de carne, o gallinas también, ¿no? Los pollos, por ejemplo, los pollos que se crean, que se han generado hoy en día, ni siquiera se mueven, esos animalitos comen y desarrollan unas pechugas enormes, porque eso es lo que se vende, ¿sí? Y entonces, obviamente eso no entra dentro de esa clasificación de la creación original. Esto es lo que el hombre ha pervertido ya. Entonces yo sí creo que fueron los especímenes originales que tenían el potencial de esa variedad. ¿No? De hecho, se dice que los perros, los ancestros de los perros son los lobos, y porque tienen la misma apariencia, ¿no? Pero muy probablemente sucede lo mismo con las razas humanas, porque dice uno, bueno, pero si acaso los hijos de Noé sería uno negro y el otro chino, digo del Y el otro estilo chino, rubio. uno rubio y otro de cabello crespo. ¿Cómo fue eso? No, el potencial está ahí. Y luego las cosas van a desarrollarse, la pigmentación de la piel, que es lo que dice la ciencia, ¿cierto? La ciencia, yo digo así porque es que la escritura dice, ojo con la falsamente llamada ciencia, y esa ciencia que no le da la gloria a Dios, sino que engrandece al hombre y lo vuelve contra Dios, no puede ser verdad. Sí, solamente la ciencia que glorifica a Dios, que le da la honra a Dios, esa ciencia es verdadera. Entonces, bueno, lo que dice la ciencia humana es que el hombre a fuerza de exponerse al sol se volvió negro, que la piel fue desarrollando más pigmentación oscura para protegerlo y el cabello también se le volvió eh, crespo para protegerlo del sol y por eso entonces, no es un chiste, eso es lo que dice. Mientras que la gente que vive en los sitios donde Fríos. fríos, entonces son
blancos. Y por eso se decía que eran de sangre azul, porque eran tan blancos que las venas se les veían por fuera casi como si fueran azules. Y entonces que por eso la gente era de sangre azul, no sangre roja, obviamente. Pero al vivir cubiertos todo el tiempo que no les daba el sol, entonces sus pieles eran blancas. Todo ese potencial está ahí, en los 8 que están en esa arca. ¿Cómo fue que se generaron después los de los ojitos así? Y a los chinos les dicen que son, los japoneses dicen que son rojos, ¿no? No sé porque yo los he visto y no son así, pero se les dice que son rojos. Eh, eh, en fin, la multitud de razas que hay. Todo está encapsulado allí y a partir de ahí se genera todo eso. Lo mismo sucede con las plantas, ¿no? La diversidad de plantas que de manera natural también se van cruzando unas con otras. Digo, dentro de sus especies, porque uno no encuentra un melocotón cruzándose con un plátano, nunca. ¿Sí? El hombre trata de hacer esas cosas y genera frutos nuevos que son híbridos, que no se reproducen, pero es una perversión de la creación. Entonces, por eso, mire la importancia de que usted hoy en día, en estos tiempos previos al regreso del Mesías, usted forme parte de esa restauración. Restaure su manera de alimentarse, a que vuelva a lo natural, porque mucha de la comida industrial produce una cantidad de desbalances y desequilibrios en el cuerpo humano que nos hacen dependientes de la farmaquía, que mencioné al comienzo, ¿m? Mezcla de raíces y toda esa brujería que hay allí, para ser esclavos nosotros de estar comprando pastillas todo el tiempo. Entonces, los laboratorios viven de eso. Entonces, restaure. ¿Qué de este proceso de restauración debiera ser usted? Debiera ser yo. ¿Qué deberíamos hacer? Hagamos nuestro aporte a ese proceso de restauración, porque sabemos que el plan es ese: restaurar la fe, restaurar la naturaleza, restaurar el orden de la familia. Mire cómo está bajo ataque la familia en este momento. ¿Mm? Familias de 2 papás o de 2 mamás. ¿Y cómo pueden estas criaturas crecer si los que tuvimos papá y mamá con dificultad nos desarrollamos porque pues no eran perfectos? ¿Mm? Y entonces ahora, ¿cómo es ese desbalance de los chicos viendo a las mamás dándose besos, acariciándose, acostándose, los papás también? Y cómo mis compañeritos tienen mamá y papá y yo tengo papá y papá. ¿Cómo es eso? Y no es un secreto también, hay países ya que están permitiendo las relaciones sexuales con animales siempre y cuando, que no sé qué condiciones. Entonces, miren, no estamos asistiendo a nada nuevo, esto existió en el pasado. Y eso fue lo que generó ese juicio. ¿Qué es lo que usted cree que sucedió en Sodoma y Gomorra? Porque ese es el otro pasaje que hay, que hay y que vale la pena mirarlo, ¿cierto? Miremos aquí, a ver. ¿Cómo fueron los días de Noé? Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido. Esta es otra versión. Y las otras normalmente dicen se casaban y se daban en casamiento. Pero ese tomaban mujer o marido no necesariamente dice que se casaban. Como que se juntan a vivir. Se van a vivir ahí. Y ese es el estilo de vida. Sí, la gente hoy no respeta el pacto de fidelidad mutua que se hace en un matrimonio
con el propósito de protegerse ellos mismos y de proteger a los hijos. Porque esa es la idea. No es de que no, usted hace pacto y que ya no puede volver a mirar y, entonces ya no, mejor yo no hago pacto, sino juntémonos y cada uno sigue con lo suyo. No, ese no es el orden. El orden de la creación es otro. Pero en los días de Noé sucedía eso. Se casaban y se daban en casamiento. Parece que era más un tipo de me caso, me divorcio, me caso, me divorcio y como sea, pues. Por eso esta versión lo da espacio para considerarlo de la otra manera, la unión libre sin ningún compromiso. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. No me diga que no es esto lo que está sucediendo ahorita. ¿Sí? Comemos, bebemos, variedad de alimentos, la que usted quiera, porque ya gracias a la modificación genética y manipulación ya no dependemos de las estaciones para producir alimentos, sino que los podemos cultivar en sitios controlados, ¿sí? Bebían, ya no es solamente agua, usted puede, bebidas energizantes, bebidas de estas, bebidas de lo otro, mejor dicho, cualquier cantidad de basura. Hay gente que se desayuna con una Coca-Cola y le parece que eso es lo más maravilloso. Por favor, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Compraban, vendían, no se da cuenta de... Usted y yo estamos bajo esa presión terrible todos los días. Si usted está mirando un video, ahí le meten no sé cuántos publicidad para que compre esto, compre aquello. Y de pronto uno se siente disparado en eso, ¿no? Uy, sí, esto era lo que yo estaba buscando, lo necesito, es que, uy, sin eso yo no puedo vivir. Comprar, vender, plantar, construir. Y entonces, si ustedes en la escritura, en la Biblia que nosotros tenemos, las Biblias, no se dice mucho de cuál era la situación de Sodoma y Gomorra, de las ciudades de la llanura. El libro de Ezequiel nos da una pista, ¿no? Dice, fue abundancia de pan y ociosidad lo que llevó a esa sociedad a la corrupción total. ¿Por qué? Por lo mismo que comentábamos ahora, ¿no? Cuando hay abundancia de pan, entonces la gente se vuelve ociosa. Y los libros, ahí sí el libro de Hazer da muchos detalles de qué sucedía en Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Cómo explotaban al pobre, robaban, abusaban sexualmente de todo el mundo, todos los que cruzaban por ahí no se salvaban. Acuérdese qué fue lo que pasó con los ángeles que vinieron por Lot. ¿Sí? Se reunieron todos los hombres, desde el menor hasta el mayor, a las puertas de la casa de Lot. Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Ese para que los conozcamos, no es para que, preséntenoslos para decirle mucho gusto. No, querían abusar sexualmente de ellos. Incluso Lot les dice, no hagan tal maldad, mire, si es necesario, tomen a mis hijas ahí. Y los ángeles no permitieron eso, obviamente. Pero las condiciones previas a la venida de Yeshua son las que él describe. Yeshua nos advierte y nos dice, mire, es como en los días de Noé. Entonces, trate de explorar más qué era lo que pasaba en los días de Noah. ¿Sí? Leas ese pasaje con atención y vaya a escritos extrabíblicos de nuevo, porque nosotros hemos estado condicionados a leer solamente lo que está en la escritura, porque nos dijeron es que esos son los libros que escogieron los padres y no se puede leer nada más. No, hay más libros. Hay más libros.
que comunican verdades que no están, que complementan esto que está aquí. Entonces, conozca cómo eran los días de Noé y usted se va a dar cuenta que es como lo que estamos viviendo. Abuso de poder. Abuso en todo sentido. Y en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. O sea, la gente enfocada en eso, cuando nosotros nos enfocamos en solamente las cosas propias nuestras, cuando pensamos que la vida funciona solamente en torno de nosotros. Yo estoy aquí para procurarme una vida cómoda, una vida feliz, una vida de abundancia. Estoy aquí para arreglar mi vejez, todo. Y no pensamos en cuál es el plan del creador, cuál es el propósito del creador. ¿Por qué él me puso aquí? ¿Cuál es la misión que yo debo cumplir? Por eso les insisto vez tras vez, por favor, ore por eso. Encomiende su camino al Padre cada día. Dígale, Señor, permite que esto que voy a hacer hoy esté acorde con ese plan tuyo. Si no está de acuerdo, bloquéame, impídeme hacerlo. No permitas que lo haga. Pero necesitamos desenfocarnos de nuestros deseos egoístas y de nuestros caprichos, ¿no? Para hacer lo que debe ser hecho, según su plan. Quería anotar también que, pensando en esta porción que tienes ahí, que otra característica que aparece en la descripción que estamos leyendo de los días de Noé es que también la violencia llenó la tierra, ¿no? Entonces es una característica que también estamos viendo en nuestros días hoy. Cómo pues es muy real que los pueblos están unos contra otros, la gente no se tolera en lo más mínimo una contra otra y la violencia se está creciendo cada vez más como una señal de que estamos en esos mismos tiempos, ¿no? Del fin. Cierto. Así es. Están pensando mucho, quedaron confundidos, emocionados. ¿Qué inquietudes tienen? Hagan preguntas y comentarios porque creo que hay mucho que aportar en este pasaje. Miguel, es que Adelante. precisamente hablaba con Manuel esta semana, pues por las cosas que uno ve en la calle, cómo está el mundo, todo lo que está pasando en Israel, lo que uno ve en la ciudad. Esta ciudad es una ciudad, digamos, muy calmada, muy pequeña. Y en estos días iba yo caminando cuando vi a dos muchachos, que tal vez en sus ciudades es normal, aquí no, súper cogidos de la mano, así como dos novios en una melosería. Y yo me quedé mirándolo como porque eso no es normal verlo en nuestra ciudad, o sea, eso no es normal aquí. Y yo me quedé como, y pensé en ese pasaje que dice como en los días de Noé. Entonces le decía yo a Manuel que si es que nosotros, porque yo me imagino que cada generación que esperaba al Señor, o sea, que esperaba a Yeshua, también pensaba lo mismo, que en su generación iba a venir el Mesías porque la maldad siempre ha estado. Entonces yo le decía a Manuel, o sea, yo veo esto y digo, pero padre, ¿hasta cuándo vas a esperar? ¿O hasta dónde va a llegar el colmo de esto? Porque esto ya está terrible. Pero pienso en lo que pensaban las generaciones pasadas, que tal vez para ellos también era lo mismo. O por ejemplo, en los escritos que vemos que Pablo decía que la venida del Señor está cerca y que para Pablo era ya. Pero mira todo lo que ha pasado. Entonces yo le decía a Manuel, tal vez nosotros estamos en como esas generaciones, diciendo que ya, pero tal vez falta. ¿O será que ya es el tiempo? Eso me ha tenido muy pensativa. Yo decía, padre, ¿será que es que estamos exagerando? ¿O definitivamente sí estamos muy cerca? Bueno, dale un vistazo a eso que está ahí en la pantalla, porque fue lo que hablamos al comienzo, ¿cierto? Es cierto, por ejemplo, el caso de los homosexuales y todo eso ha existido toda la vida. Aún en el tiempo de Moshe,
pues una de las reglamentaciones fue no habrá homosexuales, no habrá perros en medio de Israel, no traerás el dinero de una prostituta al templo, ¿sí? Y cuando habla de perros, por favor, no está hablando de los guaguaus, ¿sí? Está hablando de los homosexuales, de los varones prostitutos que había en los templos paganos en ese tiempo. Luego en el Imperio Romano, por favor, eso no es un secreto. Los mismos griegos, cuando vinieron y establecieron su coliseo ahí en Jerusalén, competían desnudos y la belleza, todos estos filósofos griegos, Platón, Aristóteles, todos esos, eh, magnificaban la belleza del varón y por eso hay tantas esculturas y tanta cosa, ¿no? O sea, esto de la homosexualidad que a nosotros nos escandaliza realmente ha estado toda la vida. Sin embargo, las otras cosas que están sucediendo no estaban antes. Por ejemplo, la capacidad de controlar a toda la humanidad, no estamos hablando de un país o de un imperio, no, la capacidad de controlar mediante la tecnología a todo el mundo, eso no había existido antes. ¿Sí? La modificación genética a nivel industrial de los alimentos y de los animales, bueno, yo no tengo noticias de que hubiera sucedido antes. ¿Mm? O sea, sí estamos asistiendo ahorita a una situación, somos testigos de una situación que es sui generis, no había pasado antes. Y cuando sumamos todo eso, por no hablar del pueblo de Israel, ¿no? Cuando nos enfocamos solamente en Israel, ahí la cosa cobra otra dimensión, que a propósito, allí cuando se mencionan las generaciones Del 10. en el capítulo 10, ahí se habla de dónde vienen los filisteos y se habla también de Gaza, ¿sí? En el verso 10-14 dice que los descendientes, hablando de los descendientes de Cam, engendró a Patrusim, a Calushim, de donde salieron los filisteos. Paréntesis, pero los que están viviendo ahorita en Gaza no son descendientes de los filisteos. ¿Mm? Esos filisteos desaparecieron hace muchísimo tiempo. Los que están viviendo ahí son descendientes de los árabes, o sea, algunos dicen que son de Saúl, que Saúl era el que estaba ubicado en lo que es, no es Arabia Saudita, ¿cómo se llama la otra? Que está ahí al frente de los Altos del Golán. Bueno, son árabes los que están ahí, ¿sí? Entonces, por eso el conflicto del que usted y yo estamos siendo testigos tiene que ver con la tierra de Israel, que les fue asignada por Dios a ellos, pero que al haber sido exiliados, luego la tomaron los romanos y pasó por diferentes manos hasta llegar al Imperio Británico. El Imperio Británico entonces hace una declaración de Balfour y la entregan a los judíos, pero sabiendo que allí había árabes viviendo también y ahí es donde comienza todo el rollo que estamos presenciando. Entonces, digo, esa es como la cereza del pastel, quiero decir, ¿no? A todo eso que estamos mencionando. Una cantidad de características que hay del presente, el desarrollo de la ciencia, ¿no? En todos los sentidos, porque ahorita hay ciencias sociales, ciencias químicas, ciencias de la comunicación, de todo, cualquier cosa, en unos niveles asombrosos. Guerras y rumores de guerras. Ujú. Entonces, eso, Lina,
nos hace pensar un poco más seriamente de que probablemente sí estemos en a puertas de la venida de Yeshua. Ahora, ¿qué tan cerca? ¿10, 20 años? ¿3, 7? Algunos dicen 3, otros dicen 7, o sea, la Agenda 2030, en fin. Lo que yo pienso, y si usted le pone lógica a todo este asunto, ok, deje la Biblia de lado, deje las profecías de lado, pero si usted se pone a pensar en esto que estamos enfrentando hoy en día, ¿usted cree que esto se va a arreglar de alguna manera y que la humanidad va a seguir tranquilamente hacia adelante? No, yo creo que tiene que haber un clímax que cambie esto. Si no es que Dios interviene sobrenaturalmente, que es lo ideal, que Yeshua venga y que establezca su reino, y es un reino con vara de hierro y las naciones sean sometidas, etcétera, etcétera. Si eso no sucede, algo tiene que ocurrir para que se resetee de veras, ahora sí es cierto, este sistema. Y volvamos a la moralidad y volvamos al original. Yo no veo cómo podría ocurrir, ¿no? Porque en el pasado, cuando estaba gobernando el imperio persa, entonces llegaron los babilonios. Perdón, los asirios, llegaron los babilonios. Y entonces después de los babilonios que se les fue la mano, llegaron los persas. Pero estamos hablando de secciones de la tierra, ¿no? De áreas. Y eso se establecía en un nuevo orden. Establecían nuevas formas de gobierno, de impuestos, de todo, de educación y todo lo demás. Después llega Alejandro Magno y después llega los griegos otra vez y después llega los romanos posteriormente, ¿sí? Y cada uno de esos sistemas va sacando al anterior y estableciendo un sistema nuevo, ¿sí? Pero ahorita estamos ante otra cosa. Ahorita no hay un gobierno dominante, ¿no? Un sistema de gobierno dominante que diga uno, sí, va a venir otro de yo no sé dónde, tendrá que venir de Marte y establecer otro ¿Qué han tipo de dicho? gobierno, ¿cierto? Claro, lo han dicho, que nos van a invadir los extraterrestres y qué tal. Sí. Entonces tiene que haber algo más allá de todos estos intereses que hay, que tenga la fuerza y el poder para establecer un nuevo sistema. Y como digo, dejando las escrituras y todo de lado, ¿no? Esto no aguanta mucho. Así como vamos, no aguanta mucho. Entre tanto, pues seguimos haciendo lo que cada uno tiene que seguir haciendo. Miguel. Y ¿Sí? ahorita ya no es solo la Agenda 2030, sino el Islam, porque lo habíamos como que perdido de vista un poquito, pero ahorita con esto, o sea, se están levantando más y se van a levantar más, o sea, más amenazas, Sí, que la habíamos como perdido de vista un poquito con todo esto de la pandemia y todo eso, pero ahí están ellos en sí. juego. Ellos no han parado. Ujú. Y ellos quieren borrar del mapa a Israel, cosa que si usted se pone a pensar es lo más absurdo, porque son el único pueblo que ha mantenido su identidad a pesar de no tener una tierra. Y cuando usted ve el mapa de contraste, ¿no? De comparación, ese paisito pequeñito allá dentro de todos esos gran cantidad de países árabes. Y digo, ¿cómo es que los mismos egipcios que son árabes no dejan pasar a los de la Franja de Gaza para allá? O no los invitan a venir, bueno, vengan y viven en otro lado, ahí tenemos espacio y dejen a esa gente judía ya que viva. No, 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 hay que borrarlos. Y no solamente a ellos, nos quieren borrar a todos los demás, porque lo que dice el Islam es que ellos, cuando les preguntaron, dicen, no, nosotros queremos matar no solo a los judíos, a todo el resto que no adore a Alá, todos los Ujú. infidels, todos los infieles. ¿Mm? Irán esa es su meta. El gobierno de Irán lo que quiere es establecer un gobierno mundial. Y los chinos están por lo suyo.
están en la misma carrera, más que Rusia. Putin ahí está ahí de lado, pero los que tienen ambiciones imperialistas de conquistar y someterlo todo son los chinos. Entonces, ¿me entiende? Hay unas fuerzas demasiado grandes en este momento que no existían en el pasado. Y por eso debe suceder. Y cuando a todo ese panorama, ese caldo de cosas que mencionamos, que son reales, que usted y yo las vemos todos los días, sumamos esto de la restauración que les comparto y vemos que sí, efectivamente Dios sí está actuando porque está rescatando la identidad del pueblo de Israel. O no me diga, ¿de cuándo, qué bicho le picó a usted para que de la noche a la mañana dijera, uy, yo como que soy Israel? Sí, eso no fue porque eh, escuchó una canción que le llamó la atención, no, es algo mucho más trascendental. La vida nuestra fue transformada de una manera radical por un encuentro con Yeshua. Salimos de las tinieblas a la luz y una vez en la luz ahora somos conducidos al encuentro con el Padre, con el Creador de todo. Y entendemos, uy, claro, como no había entendido que todo esto de las instrucciones del Padre están vigentes. No para obtener salvación, por favor, si usted todavía está pensando en eso, no le ha amanecido. No, ese es nuestro reglamento de vida porque estamos dentro del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, cuando usted entra, allí hay otros parámetros, otra constitución. Esa constitución es la Torá. Y entonces tienen otro calendario, entonces tienen otras fiestas, por supuesto, porque es otro país, si lo quiere llamar así, con un rey que se llama Jehová. ¿Ve? Y entonces los parámetros de ese reino son diferentes y si nosotros decimos que entramos ahí, debemos vivir de acuerdo a eso. Y al vivir de acuerdo a eso, entonces nos constituimos en una luz para la gente que estaba perdida, enredada, engañada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ponen la línea en la balanza las dos cosas. Lo que Dios está haciendo con la restitución y lo que estamos viendo es una realidad innegable. Y si juntamos esas dos cosas, decimos, el tiempo tiene que estar cerca. ¿Qué tan cerca? No lo sabemos, pero tiene que estar muy cerca. Y si esto que está sucediendo en Gaza es un detonante de todo eso, es probable, porque nunca, bueno, lo habíamos visto en la historia, pero es que ahora de nuevo usted y yo lo estamos presenciando, ¿sí? Estamos presenciando cómo Hamás hace un ataque a Israel, digo, quitando la parte de que era una fiesta pagana lo que estaban haciendo. No, independiente de eso, no hay derecho de hacerlo, ¿sí? De la manera como entraron con sevicia, con cobardía, con traición a enfrentarse con personas civiles, ¿sí? Y hicieron todas esas atrocidades. Y entonces cuando Israel comienza a tratar de defenderse y de ajusticiar a los responsables, toda la comunidad internacional se pone en contra. No, pero es que eso es desproporcionado lo que ustedes están haciendo, eso no lo pueden hacer. Y manifestaciones en todas partes. Por ahí fue hasta chistoso. Los indios salieron haciendo manifestaciones a favor de Palestina y ni conocían la bandera, salieron con la bandera de Italia, por favor. Todos ahí agitan la bandera de Italia y dice que son pro-Palestina. Para que vean cómo está el lavado de cerebro de la gente. Entonces, usted y yo estamos siendo testigos de algo que sucedió en la realidad y cómo se está modificando la narrativa y cómo se está cambiando la historia. Porque ahorita todos los noticieros hablan de, uy, cómo están bombardeando y cómo están acabando y cómo están haciendo, pero ninguno dice, porque eso fue
en represalia o en respuesta a lo que hicieron aquellos. No, eso nunca ya no se volvió a mencionar. Esto del supuesto hospital que dizque bombardearon fue un misil de la misma Gaza que cayó ahí, cayó en el estacionamiento del hospital, en un hospital que tenía por ahí 50 personas, ni siquiera el hospital quedó inoperante, pero no, claro, sacaron, y la primera noticia fue mataron 500 en un hospital, y eso se volvió noticia a nivel mundial. Ya no se puede corregir eso. Todo el mundo está engatillado contra Israel por eso. Entonces, esa ha sido la historia del pueblo de Israel y de los hijos de Dios. Quiera Dios que no nos suceda a usted y a mí, ¿sí? Que si usted se defiende por alguna razón, luego usted se vuelve el victimario, no la víctima, porque usted se defendió y protegió a su familia, y entonces, uy, usted es un agresor, esto, lo otro, y entonces todo el sistema se lo vuelve en contra y lo aplasta. Esa ha sido la historia y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, bueno, pues en esos pasajes que hay allí, encontré que por ahí aparecía Gaza también. Nos dan un trasfondo de lo que es la realidad de lo que estamos viviendo y lo que está por suceder, ¿no? Entre tanto, seamos fieles a nuestro Padre. Entonces, ¿qué piensan? Preguntas, comentarios, adelante. Estaba pensando en que algunas veces hemos hablado del momento en que se vuelvan a reunir Israel y Judá, pero siempre lo había visto como desde el punto de vista, bueno, el conocimiento de las escrituras y todo lo que está viendo a la luz que va a conducir a eso. Pero viéndolo con lo que está pasando, pienso que el dicho este ¿cómo es? El enemigo, el enemigo de tu amigo es, bueno, ya no recuerdo. El amigo de tu enemigo es Chespirito. Eso, eso. Ese dicho cobraría sentido para unirnos, para unir a Judá y a Israel, en caso de que las cosas se sigan dando así. Es decir, el único, me parece que lo único que está manteniendo la tensión para que escale más es que todavía Estados Unidos está de parte de Israel. Pero en el momento en que Estados Unidos dé la espalda a Israel, va a quedar completamente solo y sería todas las naciones contra Israel. Y probablemente sea el detonante para que cristianos, evangélicos, estudiantes de la palabra, lo que sea, por fin conecten con Israel. ¿Que cómo sería eso? No tengo ni idea. Que sintiéndose amenazados todos, no sé. Conecten o se abran. O, claro, o desconecten, que tomen bando, que tomen bando. Claro, porque eso fue lo que sucedió en la historia en el pasado. Cuando el Imperio Romano comenzó a perseguir a los judíos, los seguidores de Yeshua que eran judíos, y que ya estaban comenzando a entrar algunos griegos allí, dijeron, vea, pues que nosotros no somos judíos, nosotros no somos de esa gente. Y por eso partieron cobijas, y el cristianismo a partir de allí comenzó a romper su conexión con las raíces hebreas. Y a pesar de que Yeshua es hebreo, de que los discípulos son hebreos, de que los escritos son hebreos, tomaron distancia, y por eso cambiaron el sábado por el domingo y cambiaron las fiestas y todo lo demás. Porque no querían ser parte de ese colectivo que estaba siendo perseguido por Roma. Entonces eso mismo va a suceder ahora.
Yo he escuchado a una cantidad de gente cristiana que es antijudía, antisemita, ¿sí? Que dicen, yo no quiero nada con esa gente, ahí está lo que le está pasando porque ellos fueron los que mataron a Cristo y tal. No han entendido nada, por favor. Entonces sí, eso va a suceder. Ahora, lo otro que está en conexión con esto que es bien difícil de discernir es que si el Estado judío actual, que se origina en el sionismo, en el movimiento sionista, es el cumplimiento de las profecías del retorno de Israel a la tierra, del retorno del Israel de Dios a la tierra. Y eso ha generado mucha confusión. Ayer apenas veíamos un programa de un señor mexicano que habla sobre el tema, pero totalmente desfasado, ¿sí? Ahora, nuestro padre tiene una manera de operar y lo ha hecho a lo largo de la historia de una manera que no es tan evidente, que usted necesita estar sintonizado en él para poder identificar que es una acción de él. ¿Me explico? O sea, Dios no anda diciendo, bueno, mire lo que voy a hacer, boom, boom, bombo y platillos y ¡fum! Tal cosa. No, Él opera de una manera como fue cuando vino Yeshua. Yeshua nació de una manera muy desapercibida. ¿Mm? Creció como cualquiera otro. Cuando él comenzó su ministerio, que era lo que la gente decía, ¿y no es este el hijo de José y de María el carpintero? Pues, ¿de cuándo acá con esas enseñanzas y con esa autoridad? Sí, o sea, Yeshua creció de una manera tan velada que cuando arrancó su ministerio, la gente no dio crédito a que él era. Pero ese era el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, yo creo que en este momento Dios está operando de la misma manera. Dios utilizó el movimiento sionista para generar la restauración del Estado de Israel, si bien ese mismo hecho despista al enemigo, por llamarlo así. ¿Mm? Porque entonces la gente dice, no, no puede ser. Y he escuchado a muchos cristianos que dicen que son antisionistas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es más, hay muchos judíos que son antisionistas también. Ujú. Pero cuando nosotros miramos esto a la luz de la profecía, vemos que Dios tenía un propósito de restaurar el pueblo, de restaurar la tierra, traer el pueblo de vuelta a su tierra. Y lo hace de manera que allí hay mucha gente creyente, ¿sí? Gente que guarda no solo la Torá, sino que cree en Yeshua. Hay cantidad de judíos volviéndose a Yeshua realmente. Ahora, el gobierno no tiene su constitución basada en la Torá, y ese es parte del problema. Cuando ellos tienen una dificultad, vienen a los Estados Unidos y ahorita ustedes los han oído hablando, no, no, estamos seguros porque el presidente Biden vino aquí, nos dio el espaldarazo, aunque nos puso condiciones de cómo tenemos que actuar, obviamente, ¿no? Pero Francia también nos apoyó y hay varios países que nos han apoyado y entonces su confianza está todavía en esto, la confianza del gobierno. ¿Mm? Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no se esté moviendo. ¿No fue lo mismo que pasó cuando la invasión de Babilonia? Ujú. Los reyes que estaban en ejercicio trataron de hacer alianzas con Siria, trataron de hacer alianzas con Egipto y de hecho se fueron para allá. Entonces, ¿no era una acción de Dios lo que estaba pasando? Claro que era una acción de Dios. Él dice, llevo a mi siervo Nabucodonosor. Nabucodonosor ni sabía que era siervo de Jehová. ¿Sí? Después es que viene a convertirse él. Pero él ni sabía que estaba siendo un instrumento de Dios. Porque la manera de operar de nuestro Padre es esa. Él opera a través de las circunstancias, a través de los seres humanos, a través de los sistemas, pero Él es el que tiene el control. Y Él es el que finalmente lleva a cabo los planes y los concreta y los realiza.
para gloria suya. Ujú. Entonces, yo sí creo, yo personalmente, mi creencia, yo sí creo que ese Estado de Israel, que haya sido fomentado por el sionismo, que a propósito no fue declarado esa es una falacia, una imprecisión. El Estado de Israel fue organizado por la ONU. No, el Estado de Israel hizo su proclamación como Estado y enseguida la ONU le dio el reconocimiento, ¿no? Pero ellos se proclamaron como Estado. Entonces Dios utiliza eso y yo sí creo que ese movimiento ha sido parte de este movimiento hacia la restauración final. Ahora, ¿en qué momento se cumplirá lo que preguntaba Shema de las dos casas juntas? Isaías 11:6 es el que habla al respecto. Llegará un momento en donde ya no habrá más la envidia del uno, los celos del otro, seremos uno bajo un solo pastor. Es más, mire, yo creo, de nuevo les doy mi interpretación, ustedes pueden rechazarla obviamente, pero les sugiero que la evalúen. Yo creo que cuando nosotros partimos el pan, ¿sí?, ese pan simboliza a Israel y esa partida en dos significa las dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá, que un día seremos un solo pan, bajo un solo rebaño, bajo un solo pastor, bajo un solo Señor, es Yeshua, ¿sí? Entre tanto estamos partidos, estamos fraccionados. Y cada vez que nosotros eh, partimos el pan aquí, yo hago memoria de eso y oro porque el Señor permita que se dé esa restauración. Pero esa restauración solamente se va a dar cuando venga Yeshua Yeshua. y cuando la gente lo vea, entonces van a mirar a aquel a quien traspasaron y se lamentarán por eso y se volverán a él. Él es el único que va a poder hacer que eso se dé, esa unión genuina, que el mismo cristianismo tendrá que dejar su religión inventada, ¿sí?, de tradiciones y de cosas y todo lo que practicamos durante tanto tiempo para volverse a la verdad del modelo que hizo Yeshua, ¿sí?, tal como él lo modeló. ¿Qué fue lo que hizo él? Vivir de acuerdo a la Torá, modelar la Torá. De eso se trata. Y entonces ya ahí sí estaremos todos sobre un solo terreno. El judaísmo habrá dejado todo su cábala y todas sus cosas que tienen, y nosotros habremos dejado nuestras adiciones, nuestras paganismo, digo el cristianismo, y seremos uno solo con él. Bueno, algo más. Ah, Antonio tenía algo. Antonio y ¿Y Hola, quién? hola. Ah, y Henry Henry. también. Shabbat Shalom. Ok, Ah, Antonio y Henry. Eran más cosas, pero como ya estamos en la hora, dos detalles. Mencionaste, o sea, organizo las ideas. El pueblo de Israel que está ahorita, que nos están anunciando por televisión, ese es el pueblo de Israel por el cual hay que orar. Yo tenía la idea de que era por el Israel en la dispersión. Que ellos le hayan puesto ese nombre a ese territorio no los convierte en el Israel por el cual hay que orar. Y lo otro era, bueno, básicamente eso, pues. Creo que nos estamos orientando a dejarnos llevar por lo que dicen las noticias y las redes y como tiene el nombre y el nombre es familiar para nosotros, entonces, o estoy equivocado yo. O sea, Sí, así, yo puse, de eso es que estoy hablando precisamente, Ujú. porque ajá, la tierra de Israel es esa, ¿sí? No hay tal que cuando ellos querían establecer un estado, consideraron establecerse en Argentina, consideraron... No, si es que la tierra de Israel
el Padre la delimitó y está en la escritura con límites y todo, que es esa, desde el Éufrates hasta el Nilo, incluso. Incluye Siria, incluye toda la península arábica. Pero ok, el Padre les dijo, estos son sus límites. Esa es la tierra de Israel. Y entonces, por eso, no tiene ningún sentido que el Estado de Israel se estableciera en otro país, por favor. Por eso digo que esto que ocurre con los judíos es único. ¿Mm? Entonces ellos están tratando de volver a su tierra porque se la quitaron, nunca han tenido en todas partes, los persiguen por ser la gente del libro, por guardar el Shabbat, porque la Iglesia Católica en su ¿cómo se llama? Inquisición y todo esto tuvo que ver con eso. Y luego el cristianismo hizo lo propio, porque Martín Lutero también hizo lo suyo, ¿sí? Entonces, oiga, es un pueblo que ha mantenido su identidad celosamente en medio de todas las persecuciones que ha habido. Es justo que tengan una tierra. ¿Y cuál es su tierra? Esa, porque esa es la tierra que Dios les asignó. Pero esa tierra les pertenece a ellos. Están ahí desde antes de los palestinos. Por favor, los palestinos y el Islam aparecen en el año 600 después de Cristo. Ni siquiera es de la época de Yeshua. Entonces, esas mezquitas que están ahí, la mezquita dorada y la mezquita del Aqsa y todo lo demás, los minaretes que ustedes ven ahí, eso es posterior, por favor. Cuando Saladino vino y estableció todo aquello. Entonces, ¿quiénes estaban primero ahí? Estaban primero los judíos. Hay registros y excavaciones arqueológicas que muestran que ahí estaba el templo de Salomón y posteriormente el templo de Herodes, que eso ya es otro cuento, que también hay mucho que hablar al respecto, pero estaba ahí. Entonces, indudablemente esa es la tierra de Israel y por esa tierra de Israel oramos, porque ahí hay gente, por eso dije independiente del Estado sionista, del gobierno sionista, ahí hay gente que ama al Señor y que se ha movido para allá en busca de la protección de Jehová porque no tienen dónde vivir. ¿Mm? Entonces, al igual que en el Perú y que en Colombia y que en todas partes hay de toda calaña de gentes, ¿cierto? O sea, los hay buenos y los hay corruptos y perversos, en Israel también. Pero eso no descalifica esa tierra como la tierra que Jehová se reservó para él. Que dice, a mí me tocó esa porción cuando se hizo la repartición de las tierras. Esa es la porción que le tocó a Shem. Bueno, y ahí en el capítulo 10 de Génesis, dice allí que ese fue en el 25. A Heber le nacieron 2 hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra. El nombre de su hermano fue Joctán. En los días de Peleg fue que se hizo la repartición de las naciones. ¿Mm? Y eso no está aquí escrito, está en Yashar o en Jubileos, no me acuerdo. Creo que es Jacer. Ustedes lo pueden ver allí. Entonces sí hay que orar. Pero yo no le digo, ore por el Estado sionista. No, ore por Israel. Ore por la gente que ama a Jehová y que la ha llevado allí y que vive allí y que está en peligro. ¿Mm? Pero hay que, porque finalmente va a ser la restauración final. Y a donde, si el Padre lo permite y estamos vivos cuando Yeshua venga, pues iremos para allá. Sí, a esa tierra, no es a la Argentina, no, allá. Dios nos libre. Ok, Henry. Gracias. Ok. No, algo muy corto por el tiempo. Y más o menos tiene que ver con lo que acabas de decir. No quiere decir que todos los que están en Israel son del pueblo de Israel. No es el pueblo de Israel. Igual nosotros estamos en otra parte y no quiere decir que no somos pueblo de Israel porque no estamos allá. Entonces, la realidad es que una cosa es el Israel político y otra cosa es el pueblo del Señor.
Y nosotros como pueblo del Señor tenemos que entender eso. Ahora, yo personalmente oro por la conversión, ¿cierto? Del sionismo, del pueblo, de ese pueblo que no es Israel. Y oro para que el Señor guarde definitivamente a su pueblo que está allá. Es como nosotros aquí, mañana pasado, mañana con el gobierno que tenemos, quién sabe qué nos pueda pasar. Y entonces yo soy pueblo de Israel. Estoy fuera de lo que el Señor estableció para su pueblo. Pero también entiendo que cuando venga Yehoshua, nosotros ya no vamos a ir a un pueblo, ¿cierto? O a un territorio que no le pertenezca verdaderamente a él y nosotros como su pueblo estaremos con él. Entonces, hay muchas cosas que se tejen en medio de todo esto contra el sionismo, a favor del sionismo, unos apoyan, otros. Y para terminar, algo muy corto es el día que Estados Unidos, Francia, Italia y todos los que quieran le quitan el apoyo a Israel, quiere decir que está empezando a consolidarse porque es que Israel como pueblo va a quedar solo. Y entonces ahí se desencadena lo que tiene que desencadenarse para que las cosas se ejecuten conforme al propósito de Dios. Amén. Cierto. Entre tanto, entonces, mire, el llamado que el Padre nos hace es, o que Yeshua nos hace es pilas, pilas, no lo dice así, pilas para que no sean engañados porque habrá tal engaño que si fuera posible aún los elegidos serán engañados. Amén. Entonces no se trague todo lo que dicen las redes sociales, no le crea a cualquiera, investigue, verifique, ore y mire, métase en la palabra para que sea nuestro Padre el que nos da el entendimiento, el discernimiento, la comprensión de los tiempos. Saber si realmente estos son los tiempos que creemos que son. Y de ser así, bueno, prepararnos de la mejor manera, ¿no? Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad de tocar todos estos temas, Señor. Siempre se nos quedan tantas cosas, pero gracias porque tú siembras inquietud en nuestras mentes, en nuestros corazones y tenemos tantos interrogantes, mi Padre, que nosotros mismos no podemos resolver, ni nadie nos los puede resolver, solamente tú. Y algunas cosas se quedarán allí, esperando hasta cuando te encontremos a ti. Nos encontremos contigo y nos des esas respuestas. Gracias. Padre, gracias por tu bondad, gracias por la vida de cada uno que está aquí, Señor. Muchas gracias por permitirnos compartir este tiempo, conversar, deleitarnos en tu palabra. Padre, oramos por nuestros hermanos que están en Israel. Allá hay pueblo tuyo, tanto dentro del judaísmo como dentro del cristianismo, como dentro de los mesiánicos. Gente que te ama y que ha elegido irse para allá porque o no tienen a dónde más ir o porque creen que es el lugar donde tú les has guiado. Y Señor, esa es la heredad tuya. Gracias, mi Padre. Oramos que seas tú guiando las decisiones de quienes las están tomando para que esas decisiones se ajusten al plan que tú tienes. Y para que esto permita el aceleramiento de la venida del Mesías a establecer el reino. Padre, muchas gracias por todo, gracias por este día de descanso, gracias porque podremos reflexionar en él, en esto, en el resto del día. Entregamos en tus manos, Señor, este Shabbat y oramos por los méritos de nuestro Mesías, de Yeshua, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, Amén. 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 Shabbat shalom. Un resto de Chao. Shabbat.